Ahí sí ves mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya, vamos a ver un poquito de teoría en acústica y de ahí te voy a mostrar más o menos mi sala cómo está condicionada. Ahí estamos. Bueno, la acústica es parte de la física que estudia los sonidos o vibraciones, los movimientos ondulatorios, producidos en el aire y que son capaces de estimular perceptiblemente el oído, en el estudio de la generación, percepción, medida, reproducción y control de sonidos. La acústica arquitectónica se encarga del acondicionamiento y aislamiento acústico de los recintos, ya sean lugares abiertos o salas cerradas. En las áreas de estudio, aislamiento acústico, tratamiento acústico. El aislamiento acústico es la pérdida de energía que experimenta un sonido, producido en el exterior al pasar a este. Asimismo, este puede ser por transmisión aérea, por ejemplo, masa de paredes, eficiencia acústica de puertas y ventanas. Y a través de la estructura, golpes, vibraciones sobre techos, paredes, pisos, conductores de aire, pisadas, etc. Las características reflectivas dentro del cuarto, las ondas estacionarias y los ecos de tremolación. Las ondas estacionarias son las siguientes, ¿no? Cuando las dimensiones de un cuarto son iguales a un múltiplo de la longitud de onda de una frecuencia en particular, o igual a una de las dimensiones de una sala, largo, ancho o alto, se dice que la sala está en resonancia. Se da en frecuencias bajas. Por ejemplo, puede ser un rectángulo, un cuadrado. El nodo es la atenuación o cancelación de una frecuencia y el antinodo es la acentuación o suma de varias frecuencias. Para conocer las ondas estacionadas en un ambiente dado, hay una fórmula, que la fórmula vendría a ser la fórmula 1, la frecuencia 1 vendría a ser la velocidad del sonido entre 2L, y L vendría a ser la longitud dada entre dos superficies paralelas. Esto ya vendría a ser los mismos ingenieros acústicos los que se encargan de hacer los tratamientos, ¿no? Las formas, las mediciones, etcétera, ¿no? Pero más o menos hay que entenderlo un poquito, ¿no? Los ecos de tremolación o los ecos flotantes. Rebote rápido, ida y vuelta de un sonido entre dos paredes paralelas, lisas o muy reflectantes. Se da en frecuencias medias a altas. Estos ecos pueden ser reducidos agregando material absorbente estratégicamente distribuido o desplegando las paredes, que en realidad resultaría poco práctico, ¿no? Porque no vamos a estar moviendo las paredes, ¿no? Simplemente ahí necesitamos agregar ya material absorbente. Otra solución consistiría en agregar elementos que reduzcan las reflexiones y mejoren la difusión. Dar una forma convexa a las superficies conflictivas. Reorientar las superficies conflictivas a fin de redirigir el sonido reflejado a otras zonas no problemáticas. Los ecos. Consiste en una única reflexión que retorna al punto en el que se encuentra la fuente, unos 100 milisegundos o más, después de emitir el sonido. De esta fórmula se deduce que para tener un eco, la superficie más próxima debe estar a unos 17 metros. Cuando hay dos paredes paralelas algo distantes, se puede producir un eco repetitivo, ¿no? El eco muchas veces lo confunden con la reverberación. La diferencia del eco con la reverberación es que cuando tú estás en un recinto y tú, por ejemplo, dices hola, tú vas a escuchar el eco tal cual tú lo dijiste, no dices hola y regresa el hola. Ese se vendría a ser el eco. En cambio, en la reverberación tú dices hola y ya no vas a escuchar el hola, sino vas a escuchar una deformación, ¿no? Hola, cosas así, ¿no? Entonces, esa es la diferencia del eco con la reverberación, por ejemplo. Y como dice aquí, ¿no? Para que se produzca un eco, la superficie más próxima debe estar a unos 17 metros. Las reflexiones tempranas. Al estar la fuente sonora rodeada por varias superficies, pisos, paredes, techos, el oyente recibirá el sonido directo y además el reflejado. ¿Qué significa esto? Que si yo digo hola, por ejemplo, voy a escuchar el hola, pero a su vez voy a escuchar los rebotes de las otras paredes.
Ahora lo vamos a ver con un gráfico, esto mejor. Las primeras reflexiones son las llamadas reflexiones tempranas, que tenemos que tener en cuenta esto al momento porque lo vamos a necesitar, estos conceptos, cuando utilicemos a mezclar con reverberación, los plugins. Pero si no tenemos bien claro el concepto de qué es una reflexión temprana, no vamos a poder colocar bien los parámetros de un reverb en el plugin. Entonces la reflexión temprana es eso, ¿no? Es lo primero que vamos a escuchar, el primer sonido que vamos a escuchar después de haber emitido el sonido. Y la ambiencia, mediante esta cualidad, el oyente puede identificar auditivamente el espacio en el que se encuentra. Eso quiere decir que si yo estoy, por ejemplo, o si yo escucho un audio con un tipo de reverberación, yo podría más o menos imaginarme que estoy en un baño, por ejemplo, o estoy en un lugar muy cerrado, o de repente que estoy en una iglesia. Entonces, esas cositas hay que tener en cuenta también. Ahora sí, el RT60, que es el tiempo de reverberación. Es el tiempo necesario para que el nivel de una señal disminuya 60 decibeles una vez cesada la emisión de dicha señal. Esto va a depender de cuán absorbente sea la superficie acústica de la sala. Entonces, esto quiere decir lo siguiente, ¿no? Esta línea de aquí es donde cae la señal 60 decibeles. Y cuando cae hasta 60, ese tiempo, ese es el tiempo de reverberación. Entonces, así se calcula teóricamente la reverberación. Ahora, las características de los estudios de grabación. Veamos, este de aquí es el non-environment. En esta sala se reduce el tiempo de extinción de las reflexiones, siendo así muy fácil la percepción de los defectos de las grabaciones. Esto tiende a ser una ventaja considerable cuando se extraen conclusiones sobre el mismo programa musical mezclado en diferentes salas. Se caracteriza por una pared frontal, esta de aquí, y un suelo muy reflectante y las demás muy absorbentes. Eso quiere decir que el suelo no tiene nada de alfombra ni nada absorbente. Y esto de aquí sí, dice que tiene material muy absorbente. Se trata de una sala semi-anecoica con una pared reflectante donde se colocan los altavoces. Aquí. Y nos está diciendo que esta pared no tiene nada de absorción. Estos a su vez se encuentran montados en la pared. Estas salas son antiguas y aún se conserva el diseño, ¿no? En muchas de las salas. Empotrar estos altavoces da una calidad muy, muy real al sonido. Con la introducción de material absorbente en el resto de la sala se consigue reducir las reflexiones y que el radio de señal directa se incremente con una reducción notable en la coloración. La otra sala es el LED, que es Live End, Dead End, extremo vivo, extremo muerto. Ubica superficies reflectantes en un extremo del cuarto, detrás del ingeniero, o sea, esta pared, y superficies absorbentes del otro, aquí. O sea, sería lo contrario, ¿no? Para prevenir cancelaciones de fase y mejorar imagen estéreo, con el fin de anular la coloración por parte de la mesa de mezclas. Con ello también consiguió que se recibieran en el punto de escucha muchas primeras reflexiones y muy pocas de orden superior. Aquí, por ejemplo, ¿no? Este diseño da la sensación auditiva de que los monitores son las únicas fuentes de sonido existente, ya que a las reflexiones superiores se le reduce considerablemente el retardo en la parte frontal. Es frontal relativamente seco, salvo en bajas frecuencias y pared muy difusora. Eso es lo que casi siempre se ve, por ejemplo, en las salas de hoy en día, ¿no? Esto de aquí está completamente con material absorbente, se escucha súper seco, y aquí viene las paredes que tienen reflexiones, ¿no? Acá puede haber rebotes, pero como se utilizan más difusores, entonces esos difusores, como lo vamos a ver en un momento, van a dispersar las ondas de audio. Las salas anecoicas. Esto les había comentado justamente en la clase de micrófonos, la última. Aquí es donde se puede determinar si un micrófono es cardioide, etc. La sala anecoica ideal es un recinto totalmente libre de reflexiones o reverberaciones acústicas. Está formada por una estructura aislada del exterior y en su interior para evitar la reflexión de sonidos por las paredes, suelos y techos. Estas cámaras anecoicas
no se escucha absolutamente nada. Si estamos en silencio, con los latidos del corazón con claridad, ¿no? La respiración, etc. Cualquier sonido o frecuencia proyectada dentro de este recinto es completamente absorbido. Por supuesto, ninguna cámara anecoica es perfecta, ¿no? Estas cámaras son usadas para hacer mediciones precisas, como les decía, los micrófonos, también los parlantes, ¿no? Elementos para acondicionamiento acústico. Vemos aquí, por ejemplo, si tenemos un material, la energía aquí proyectándose a esta pared, lo que va a ser reflejado es mínimo. Entonces acá dice, ¿no? La energía reflejada es mínima. Un reflector, en cambio, la energía que se refleja es mucho mayor y se concentra en una dirección. Y el difusor, que se usa mucho en los estudios también, la energía que se refleja es elevada y se reparte uniformemente en todas las direcciones. Parte de atrás del ingeniero. Ahora, para los correctores acústicos. Tipos de materiales absorbentes. Sería el primero, los materiales porosos, que disipan la energía acústica transformándola en calor por rozamiento de su estructura interna. Por ejemplo, la lana de vidrio o la lana mineral, fibras textiles, vegetales, espuma de poliuretano, espumas sintéticas, etcétera, ¿no? Que estos son eficientes en frecuencias altas. Los materiales porosos son eficientes en frecuencias altas. Cada vez que una onda sonora incide sobre una superficie, parte de la onda es reflejada y la otra es absorbida. Y al coeficiente entre la cantidad de estas energías, la absorbida y la incidente, se le denomina coeficiente de absorción de material. Acá, por ejemplo, tenemos una pared. Este de acá, esta flecha es el sonido incidente. El C es la energía que ha sido absorbida. El D es la energía fugada. Y el B es la energía reflejada. Esto hay que entenderlo muy bien, chicos. La semana pasada estuve al sur de Perú justamente haciendo una asesoría y unas mediciones acústicas en unas salas. ¿Y qué me decía el chico, no? Me había dicho que había puesto en sus paredes la lana, porque esto es lana de roca o de vidrio, que se pone dentro de la pared, como lo vamos a ver más adelante. Estos son los materiales, por ejemplo, lana de vidrio, lana mineral. Este es el material absorbente a base de espuma, y este es espuma de poliuretano. Estos son los paneles de lana de roca. Entonces, ¿qué había pasado? Esto de aquí solo va a servir para ponerlo dentro de las paredes. Obviamente, si nosotros ya tenemos nuestra pared de ladrillo, tenemos que construir otra pared, ¿no? Y entre el ladrillo y entre la otra pared que se construye, se pone la lana. Pero esta lana sirve para que no se escuche al recinto que sigue el sonido, y que en el mismo estudio no podamos escuchar lo que hay afuera. Entonces, para eso sirve la lana. Pero eso no quiere decir que poniendo esto ya no voy a necesitar material absorbente, ¿no? Entonces, este es un primer punto para que no escuchemos lo que está pasando en la otra habitación, o que en esa otra habitación no escuche lo que está sucediendo en el estudio. Entonces, solamente es para eso, ¿no? Porque en el estudio donde estuve la semana pasada, el chico había puesto esto, pero acá necesitaba material absorbente. Entonces ahí le faltaba, él pensaba que con esto iba a ser suficiente. Entonces, en esta parte de acá, necesitaba material absorbente. Porque esto no quiere decir que ya está solucionado, ¿no? Este es un primer punto en lo que es la acústica. E incluso, él había hecho paneles con esta lana, y lo había colocado aquí, pensando que le iba a servir como material absorbente también. Pero no, eso lo que iba a hacer es reflejar más el sonido. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Esto solamente es dentro de las paredes, nada más. Seguimos aquí.
Claro, imagínate afuera también lo que debe picar esa cosa, ¿no? Lana de vidrio, terrible. Sí, la lana de vidrio sí hay que tener mucho cuidado, porque se puede entrar a los oídos, a los ojos, pero él lo había hecho con lana de roca, entonces ahí no había problema. Ah, ya. El de vidrio sí hay que tener mucho cuidado. Eso sí tienen que colocarlo pues especialistas, ¿no? Ah, se me fue el puntero del mouse. Ahí está. Entonces, estos son los paneles de lana de roca, ¿no? Resonadores. Los resonadores utilizan una cavidad resonante para disipar energía. Se emplean para el control de frecuencias bajas o resonancias de la sala. Las trampas para bajo, por ejemplo, es un claro ejemplo de resonadores. Existen en paneles rígidos y flexibles. Estos entran en resonancia al incidir sobre ellos la onda sonora y así transforman la energía acústica en movimiento. Otras pueden ser construidas con espumas muy densas que actúan debido al tamaño de la propia trampa y su ubicación. En las esquinas se ponen generalmente estos resonadores trampas de bajo, impidiendo que las ondas crezcan en ellas y por tanto amortiguan su energía. Estos son algunos resonadores. Estos son los más conocidos. Y se colocan en las esquinas. Por ejemplo, este número A. Si tenemos una esquina en una pared, lo ideal sería taparla con un material que haga que se elimine esa esquina. También se podría poner algo cilíndrico, así como en la C también, o como esta D. Una trampa de graves, por ejemplo, como ya les había dicho, es un tipo especial de absorbente de bajas frecuencias. Es el antídoto a las ondas estacionarias. Entonces, siempre el problema que vamos a tener cuando tengamos una habitación son los bajos, son las frecuencias bajas, que resuenan bastante, ¿no? Y sobre todo se van a concentrar en todas las esquinas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Poner los bajos, las trampas de bajo en todas las esquinas. El principio es el de preparar una cavidad que tendrá una profundidad de 1/4 de la longitud de onda de la frecuencia que deseamos absorber. En la apertura de la cavidad se coloca material absorbente poroso rígido, como lana de vidrio, lana de roca o similar. Eso sí se coloca acá, ¿no? Esos materiales que les digo, en estas esquinas. El absorbente policlínico se refiere a un tablero relativamente delgado, curvado y fijado a una pared, formando una sección de cilindro, la cual se llena de material poroso y cumple 3 funciones: dispersar las frecuencias altas, reirradiar frecuencias medias y absorber frecuencias bajas. Entonces este sería como que un todo en uno, ¿no? El absorbente diafragmático, que también llamado absorbente de panel, que consiste en un panel de madera atornillado a una caja, la cual le mantiene a cierta distancia de una pared. Los dos factores que determinan la frecuencia de absorción son los siguientes: la densidad de masa, la profundidad de la cavidad de aire, es decir, la profundidad de marco de madera sellada, ¿no? Esta vendría a ser la pared y aquí es donde se coloca, ¿no? Este, este tamaño del ancho es lo que va a determinar, o la densidad, mejor dicho, es lo que va a determinar la frecuencia, ¿no?, que va a ser absorbida. Pero eso ya tienen que hacerlo, como les digo, especialistas acústicos, ¿no? Luego, es este de aquí, ¿no? Los difusores, que también se usan muchísimo. Reflejan el sonido en todas las direcciones, independientemente del ángulo de incidencia del sonido. Previenen las focalizaciones de sonido dispersando los rayos sonoros en múltiples direcciones. Justamente esto de aquí, ¿no? Las había dicho en esta parte, esto de aquí, ¿no? Llega la energía reflejada, es elevada y se reparte uniformemente en todas las direcciones. Eso es lo que es esto de aquí. De esta manera las ondas se reflejan de distintas maneras y así obtenemos un campo sonoro más homogéneo. Esto se debe a un conjunto de huecos y protuberancias. Y las más usadas son estos: los difusores QRD y los
los PRD y MLS. Pero en realidad los más usados son los QRD y los PRD. Eso lo vamos a ver. Aquí, por ejemplo. Voy a compartir toda mi pantalla. Difusores. Voy a compartir. A ver. Este tipo de difusores, por ejemplo. Estos son los QRD. Y los PRD son así. Y esto se coloca atrás de donde se ubica el ingeniero, ¿no? Justamente aquí había yo construido hace años este PRD en una sala. Aquí justo lo estábamos construyendo. Y se colocó en la pared de atrás del estudio. Y para determinar qué tamaño debe tener cada uno, hay una página web que no recuerdo ahorita, pero tendría que, ahí lo tengo anotado, donde te dice qué tamaño va a ser tu difusor y aleatoriamente te manda las medidas para que vayas poniéndolo cada uno. Y es así como se va construyendo. Estos son los PRD que se ponen atrás del ingeniero. Entonces, siguiendo con esto. Estos son otro tipo de difusores. Estos se encuentran mucho en teatros, por ejemplo. No sé si ustedes alguna vez han ido a un teatro nacional o municipal, donde se presentan, por ejemplo, orquestas sinfónicas. Entonces ellos no utilizan mucha microfonía, simplemente utilizan difusores en el mismo escenario y eso se distribuye uniformemente hacia todo el teatro. Entonces no necesitan estar colocando muchos micrófonos, etcétera, ¿no? Esto, por ejemplo, es un piano atrás. Esto hace que el sonido sea difundido uniformemente y va a resonar mejor, ¿no? Y bueno, este es un cuarto de escucha donde se ponen aquí los materiales absorbentes, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito de la práctica. Por ejemplo, la trampa de bajos es este de aquí. Y esto es lo que se pone en las esquinas. Porque si no colocamos esto, vamos a escuchar la sala muy grave. La idea es que nosotros escuchemos la sala flat, plano, que no tengamos resonancia de graves. Entonces, como les había dicho hace un momento, en absolutamente todas las esquinas se concentran los graves. Entonces tenemos que eso matarlo, ¿no? Que no se escuchen los graves. Entonces, la manera correcta sería, tenemos el escritorio y lo primero que tenemos que hacer es poner esto de aquí. A ver si se ve bien. Esto, por ejemplo, es lo que está abajo de los monitores. Eso es sumamente importante. Este material de aquí, que va debajo de los monitores. Porque el escritorio hace que resuenen mucho los graves. Entonces eso nos va a quitar la sensación flat. Por más que tengamos unos monitores muy buenos, si no tenemos un buen material debajo de los monitores, entonces va a resonar mucho. Entonces, inclusive pueden hacer una prueba, ¿no? Si no tienen ese material debajo de los monitores, ponen música y van a tocar el escritorio. Y el escritorio va a comenzar a vibrar. Van a sentir las vibraciones con las manos. Y eso no se puede, ¿no? Con eso no se puede mezclar. Porque eso quiere decir que se están concentrando frecuencias que no nos van a permitir mezclar de la manera correcta. Sobre todo se van a concentrar mucho los graves. Una vez fui a un estudio que inclusive tenía este material, pero los monitores estaban como que inclinados hacia abajo. Entonces el chico este me decía pues que no podía mezclar, que sentía que le engañaba el monitor. Pero en realidad no era el monitor, sino era el escritorio, ¿no? Tenía una consolita
encima del escritorio y a mí se me ocurrió ponerle una tipo frazada sobre la consola y cuando se lo puse ya no tenía ningún problema. Entonces el problema era el escritorio. Entonces, eso por un lado, ¿no? Tener cuidado mucho con el escritorio, el panel absorbente debajo de los monitores. Era Luego, panel absorbente, la verdad, lo que estaba debajo de los monitores, o era una esponja, no me acuerdo el nombre, cómo lo dijiste la otra vez, pero sí lo noté. no, hay unas esponjas de espuma que No, utilizan en los pero, colchones. ¿de qué material era eso que estaba abajo de los monitores? No me acuerdo. Es poliuretano. Ah, listo, listo, es poliuretano. Es un Entonces, material acústico absorbente. Eh, Tienen que tener cuidado también porque cuando quieren comprar material acústico, hay personas como que estafan un poco y te lo venden más barato, pero te lo venden es la mitad de densidad, a la mitad de la densidad que debe ser. Entonces son como que más delgados. Entonces tú lo pones y te costó más barato, pero son más delgaditos. Entonces al final no te sirve mucho, ¿no? Luego, aquí tengo atrás de los monitores, no sé si se ve ahí, ese resonador que tiene atrás tiene atrás material absorbente, pero a su vez es difusor. Entonces lo tengo atrás de esos monitores. Y en la esquina de allá también lo tengo para matar los graves. Y en la otra esquina también. Y atrás mío tengo material absorbente. Entonces no tengo difusores atrás porque mi pared está un poco cerca. Entonces tengo material absorbente ahí. Entonces, y en el techo tengo también este resonador que está entre los monitores y mi cabeza. Entonces eso hace que no refleje el sonido cuando llega al techo, no va a rebotar. Y en el piso tengo alfombra. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ahora, si tenemos una sala de control donde ahí mismo también vamos a grabar, entonces no tenemos que taparlo por completo, ¿no? Porque si tenemos un cuarto con demasiado material absorbente, entonces si queremos grabar, por ejemplo, unos timbales o queremos grabar percusión, va a sonar una sala muerta. Entonces no tenemos que taparlo por completo. Entonces ahí tenemos que tener cuidado también. Y no sé si alguien me quiere mostrar su sala o alguna pregunta, cómo está, cómo tienen su material o si es que tienen algo por ahí. bueno, no, Wuhan, yo hace tiempo te estaba comentando que estaba en construcción todavía mi sala, Sí. pero bueno, eso sigue en pie. De ahí Ya. tengo una duda, pero, o sea, la verdad es que no encontraba a alguien chuta que sepa más que todo por acá que me ayude. Entonces, bueno, todavía estoy con eso de las puertas. ¿Qué le pongo en medio de las puertas para que no filtre el sonido? Porque tú sabes que hay cabina de grabación y hay cabina Sí, de edición. Entonces, claro. entre esas dos hay un problema ahí, ¿no? Claro, esas puertas dentro de la puerta tienen que ponerle lana de vidrio o lana de roca. Eso se coloca en las puertas. Bueno, Sí, sería es de lo único. intentarlo. Porque he visto que son puertas de este porte. Bueno, o sea, así Claro. queda. Entonces, estaba viendo cómo las armas. Voy a ver si encuentro aquí alguna foto tal vez. Por ejemplo, aquí creo. Vamos a ver. Mm, no encuentro una foto como tal, pero sí como. A ver, este de aquí. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, es una puerta así que es más gruesa, pero dentro de la puerta es donde le colocan el material, lana de vidrio o lana de roca. Entonces, eso sí tienen que hacerlo siempre, obviamente, pues personas que saben bastante de acústica, ¿no? Para saber cómo hacer la puerta.
No es hacerlo por hacer nomás. Pero acá sí, o sea, en realidad es sencillo, ¿no? Decirle al que va a hacer la puerta que dentro lo rellene con lana de vidrio o lana de roca. La lana de vidrio es esos dos son los más conocidos, ¿no? Sí, Y son puertas más gruesas, ¿no? Aquí, por ejemplo, fíjate, como si fuese esta la puerta y dentro va, ¿no? El material. Entonces eso hace que ya no salga el sonido y que no ingrese tampoco. claro. Entonces, de igual manera son las paredes, ¿no? Estas son las paredes y dentro se coloca el material ese. Ahora, vamos a ver. Listo. Todo claro con la acústica entonces. Ah, Ya. Ahora, siguiendo con el temario, lo que les había dicho en la clase anterior, vamos a seguir ahora con edición y con lo que es Pro Tools. Y vamos a empezar con el ejemplo que les dije de microfonía mid-side. Entonces, denme un par de minutos para hacer las conexiones y les explico todo cómo debe ir, ¿sí? Voy a hacer un par de no hay minutos. problema.
Este que está abajo es el direccional y el de arriba es la figura en 8. Pero es así acá. Es así, ¿no? La figura en 8 tiene que estar colocado hacia el micrófono. Y el direccional va apuntando directamente, ¿no? Entonces, a ver, voy a compartir pantalla. A ver. Entonces yo voy a crear aquí dos canales mono. Este primer canal va a ser el micro de arriba, que lo voy a poner acá figura 8 para entenderlo mejor. Y el de abajo va a ser el direccional. Entonces, según mi interfase, el de la figura 8 lo tengo en el canal 12 y el direccional está en el canal 9. Tengo que prender mi preamplificador. Y a ver. Voy a traer la guitarra. Vamos a ver. El micro 12 lo voy a activar aquí porque los dos son Phantom. Aquí está. Este es... y el direccional está en micro 9. Voy a activar el Phantom. No, está en el 11, perdón. Este es el micro 11. Entonces vamos a ver. Ahí está. Voy a levantar. Ya, ahora la figura 8. Ya. Entonces voy a grabar algo ahorita y les pongo el audio mover solamente para que escuchen cómo actúa esto de la técnica mid-side. Voy a grabar cualquier cosa ahorita. Tengo una uña, pero me voy a acercar aquí. Ya. Ahora voy a desactivar esto. Los Phantom. Ya, voy ahorita a crear el audio movers
y vamos a escuchar cómo suena eso. Listo. Hola, hola, ¿sí se escucha? Ah, sí se escucha. Sí, sí. Voy a crear el audio mover un ratito. Un ratito ya, chicos. Estoy creando el audio movers. Siempre me sale. Voy a crear el master. Les voy a pasar el link al chat. Entonces ahí conéctense. Y vamos a ver aquí. Listo, ahí estamos. Ya, entonces, ¿qué dice la técnica cuando hacemos este tipo de microfoneo? Al que hemos grabado en figura 8, tenemos que duplicarlo. Entonces, así nomás suena así, ¿no? Voy a poner los audífonos para que no suene doble. Voy a apagar los monitores. A ver. El de la figura 8 suena así. El direccional suena así. Este me gusta más cómo suena, porque es de cápsula pequeña. ¿Se acuerdan que les dije que el micrófono de cápsula pequeña capta mejor las cuerdas? Pero en este caso estoy haciendo una técnica mid-side. Entonces, este de aquí, el de figura 8, es el condensador de cápsula grande. Entonces, ese de figura 8, que sí, lo grabé en 8, está bien, lo voy a duplicar. Se duplica. Y a este que hemos duplicado, tenemos que invertirle la fase.
Entonces, ¿cómo se invierte la fase? Seleccionamos todo el track, o el clip en este caso. Nos vamos a Audio Suite. Y en Avid tenemos un plugin que se llama Invert. Entonces abrimos el Invert y simplemente le damos Render. Y la fase ya está invertida. Entonces, luego de haber invertido la fase, voy a crear un canal estéreo solo. Entonces abro un canal estéreo. Selecciono los dos monos y simplemente lo jalo. Entonces aquí ya tengo un canal en mono, que es el direccional, y este estéreo. El estéreo, acuérdense que el canal de arriba está en modo normal y el de abajo es el que he invertido. Entonces voy a solear, es solamente el de arriba. Tenemos una sensación de estéreo, no sé si lo notan. Voy a regresar a como estaba antes. Esto estaba así. Voy a poner el trim. Si se pierden, me dicen para repetirlo, no hay problema. Normalmente estaba así este canal, el mono. Este es el original. Al duplicarlo, va a sonar como que con más volumen nada más. Pero yo les dije que se duplica y se invierte. Entonces, al invertirlo, si yo escucho los dos, el normal y el invertido, ¿se dan cuenta? ¿Y por qué no suena? Las frecuencias se están anulando. Por el cambio de fase, ¿no? Porque recuerden que siempre les insisto con que los canales tienen que estar en fase. Si están invertidos en fase, obviamente se van a anular y no se va a escuchar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es panear. Uno totalmente a la izquierda y el otro totalmente a la derecha. Y ahí vamos a sentir la sensación de estéreo. Claro, porque uno lo escuchamos en la izquierda y el otro en la derecha. Y como hemos invertido, fíjese, si yo no invierto, si no estuviese invertido y lo paneo, no tenemos la sensación estéreo. Al invertirlo, sí. ¿Lo notan? Entonces esto ya lo tengo aquí. Arriba ya en un canal estéreo, con un invertido ya paneado. Y al sumarle el direccional, escuchen cómo suena. Pero la idea es tener el direccional como principal e ir levantando este poco a poco hasta que tengamos esa sensación completa. Entonces, ahí lo sienten. Voy a mutear el de arriba, el estéreo. Entonces suena bien grande, si se dan cuenta. Si yo pongo solamente el estéreo, sonaría así. Pongo el de abajo. ¿Sí sienten? O sea, es como que abarca todo el rango de frecuencias. Bueno, no todo, pero un gran margen de frecuencias, creo que abarca. Claro, del instrumento que se escucharía así, normal, Ujú, hago que crezca el instrumento. ujú. Entonces, ¿cuándo aplicar esto? Cuando son instrumentos principales. Por ejemplo, esto se puede aplicar a la voz.
Si nosotros tenemos un género, por ejemplo, una balada, donde la voz tiene que sonar muy, muy grande, entonces aplicamos esta técnica. Si tenemos, por ejemplo, una canción, un instrumental o simplemente una canción, y entra, por ejemplo, un solo de saxo, entonces yo el saxo lo grabo con esta técnica y el saxo va a sonar pues grandísimo. Esto no lo voy a aplicar si quiero, por ejemplo, un rasgueo de guitarra de fondo, no lo aplicaría, ¿no? Porque simplemente va a ir de fondo. Esto más lo aplicaría para instrumentos principales, que tienen que resaltar bastante, ¿no? Una voz, un solo de algún instrumento, un solo de guitarra acústica, o un rasgueo de charango que tiene que estar ahí bien presente, o una trompeta por ahí que va a soldear. Entonces, ahí es donde se aplica esta técnica mid-side. Entonces, eso era lo que le quería mostrar. Que creo que tú no estuviste, ¿no, David, en esta clase? Cuando llegamos La a esto. verdad, creo que no, la 10 y la 11 no estuve. Sí, no estuviste. Entonces, esa es la técnica mid-side. Listo. Ahora seguimos bloqueándonos con el Pro Tools. Vamos a ver qué sigue. Siguen los clips. Vamos con los clips. Voy a borrar esto. Voy a conectar mi micrófono de nuevo. Este de aquí es este. Pero ya saben que para eso necesitan un micrófono pues que tenga la opción de poner figura 8, ¿no? El micrófono que yo tengo, no sé Claro. si se ve ahí. El circulito es omnidireccional, luego viene el cardioide y ahorita está en figura 8. Entonces, si no tienen esa figura Sí. 8, no va a funcionar. Listo, vamos a ver aquí. Voy a borrar esto. Y vamos a ver lo que son clips. Listo. Voy a crear activar el Phantom. Aquí estamos. Listo. Voy a crear un nuevo canal. En mono nada más. Le voy a narración. Entonces, y voy a abrir la carpeta del proyecto. Eso está en D. El proyecto se llama clase Clips. Y me voy a Audio Files. Voy a borrar esto. Voy a borrar la papelera. Listo. Nosotros en el Pro Tools tenemos un área que se llama lista de clips. La lista de clips está en la parte derecha de Pro Tools. Tenemos que irnos a esta partecita. Vamos a ir acá justamente. Entonces le hago clic. Y esta área que son las listas de clips. Entonces, si yo hago una grabación, le doy clic aquí, voy a ponchar y le doy rec. Cuando yo le doy pausa, fíjense que se crea un clip aquí, que se llama narración-01. Es este clip de aquí. Si yo le doy clic aquí, se me va a sombrear esto de aquí. Y fíjense que en mi audio files también se está creando narración 01. Ahora, si yo vuelvo a grabar otro clip, me va a crear narración 02 y me crea acá narración 02. Si yo comienzo a editar este clip, por ejemplo, yo borro esto, me va a crear dos subclips.
Fíjense que dice aquí narración 01, guión al medio 01, y narración 01, guión abajo 02. Pero fíjense que aquí no lo tengo. Y aquí, bueno, yo no lo tengo porque estoy con la última versión de Pro Tools, pero ustedes sí lo van a tener. Cuando hacen un corte en un clip, se va a crear acá los subclips que les digo. Entonces, tengo estos dos subclips. Ya no serían clips enteros, sino serían subclips. Fíjense que si yo selecciono aquí, hago clic, no se está seleccionando nada aquí. Si yo selecciono narración 2, esta es la narración 2. Si yo selecciono narración 1, ya no se me selecciona nada, porque esto ya no sería el clip entero, sino serían los subclips. Y aquí no tengo subclips. Los subclips los tengo simplemente en el área de clips. Como les digo, a ustedes sí les va a aparecer aquí los subclips. A mí no me aparece ahorita porque estoy con la última versión. Entonces, voy a seguir. Si yo hago otro corte por aquí, lo jalo por acá, hago trim, etc., se comienzan a crear subclips. Y lo que me está apareciendo a mí ahorita son los clips enteros, como les decía, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer con esto, no? Yo podría borrar, por ejemplo, esto de aquí. Voy a grabar otro. Vamos a ver ahí. Me ha creado narración 03, que es un wall clip. El wall clip significa un clip entero. Los clips enteros están en audio files y los subclips solamente aparecen en la lista de clips. Entonces, si yo borro esta de acá, que se llama narración 03, que está seleccionado como un wall clip, si yo lo borro del área de edición, no les estoy borrando del audio files, porque fíjense que narración 3 sigue aquí. Y tampoco lo estoy borrando de la lista de clips. Simplemente lo estoy borrando de la lista de edición, de la ventana de edición. Si yo quisiera regresarlo, hago clic aquí en narración 3 y lo regreso a donde yo quiera. Si yo quisiera ponerlo en un punto determinado, me tendría que ir a Spot. Ya saben cómo funciona lo del Spot. Hago narración 3, lo mando aquí y me sale esta ventanita que me dice a dónde quiero llevar el narración 3. Entonces yo le podría decir que vaya en el compás 20. Le doy OK y me lo llevo al compás 20, que está aquí. Entonces regreso al modo grid y puedo mover estos clips. Ahora, si yo quiero borrar estos clips, tengo varias opciones. Yo podría tener otros canales, por ejemplo, aquí. Voy a agregar otro canal. Voy a seguir grabando. Grabo varias cosas. Entonces fíjense que ahí tengo varios clips y se me han agregado unos subclips, ¿no? Que es el 103. Este de acá, por ejemplo, es un subclip. Y me doy cuenta que es un subclip porque no está completamente blanco, ¿no? Como que está como que un poquito más tenue el color. Entonces eso significa que es un subclip, no es un clip entero. Entonces yo podría tener otro canal. Sigo grabando. Por aquí otro. Grabo por acá. Entonces imaginemos que ya tengo una sesión de ya de grabación completa ya. Estamos editando para la mezcla y tenemos que limpiar esto. Entonces imaginemos pues que yo he hecho, por ejemplo, esta consolidación de acá. Fíjense que al consolidar se ha creado un nuevo clip, 105. Ahí no se crea un subclip, sino se crea un clip entero. Estoy consolidando. Entonces estoy aquí. Voy a borrar esto, por ejemplo. Por aquí también lo borro. Estoy acá. Y fíjense que yo en la ventana de edición he borrado varios clips limpiando, ¿no? Esto yo lo podría consolidar. Esto también lo consolido. Esto también lo consolido. Y vamos a ver qué tengo yo en mi audio files. En mi audio files tengo todos los clips creados y las consolidaciones también. No están los subclips como les decía, pero tengo aquí clips que no uso. Por ejemplo,
Si yo hago clic en este audio 101, no me está seleccionando nada porque no está en la ventana de edición, pero sí está ocupando espacio en el disco duro. Entonces la idea es limpiar la sesión para que no tengamos los archivos innecesarios en el disco. Entonces yo hago clic aquí, este 104 tampoco lo tengo acá. Entonces estoy ocupando bastante espacio en disco. Entonces he hecho clic en la versión 04 y al hacer clic aquí, como me está sombreando esto, significa que sí está en la lista de edición y en el disco duro. Entonces, ¿cómo hago yo para limpiar esto, no? Simplemente me voy aquí, la flechita que está aquí, y le doy Show, o Select, perdón, los que no estoy usando. Entonces, fíjense que me ha seleccionado lo que no estoy usando. Y eso lo estoy comprobando porque al seleccionar no me está marcando nada aquí en la ventana de edición. Entonces, ahí yo le doy clic derecho y le doy Clear. Y fíjense que me salen varias opciones. Si yo le doy Remove, esto me va a borrar solamente el Pro Tools, pero va a seguir en mi disco duro. Va a seguir aquí en mi disco duro, pero se va a borrar el Pro Tools. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con este de aquí, por ejemplo. Vamos a ver. Aquí tengo audio 1-01, que está en mi disco duro. Voy a seleccionar aquí. No está en mi ventana de edición. Y le doy Remove, nada más. Entonces, al darle Remove, dice, ¿no? El audio 101 se está usando track con un plugin, ¿no? Bla, bla, bla. Lo deseas limpiar, le digo sí. Lo limpié, pero sigue en mi disco duro. Entonces, eso no quiere decir que lo estoy borrando. Entonces, voy a buscar otro. El 102, por ejemplo, está en mi disco duro, no está aquí. Y ya no le voy a dar Remove, sino le voy a dar Move to Trash. Entonces, ¿qué pasa si le doy Move to Trash? Me dice, ¿no? No puede ser borrado del disco, está en la sesión todavía, deseas removerlo. Bueno, esto no me lo está moviendo a la papelera, me dice que lo estoy usando, pero en realidad no lo estoy usando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera más segura yo de poder borrar esto? Como les decía, no le doy Select, no usados, le doy clic derecho, Clear, y me voy a Delete. Si le doy Delete, sí me los va a mandar, no me los va a mandar a la papelera, simplemente lo va a borrar completamente del disco duro, de una. Entonces yo le doy Delete y me va a estar preguntando esto. Sí, sí, sí. Pero si tenemos una sesión, que a mí me pasa, ¿no? Que tengo ya una sesión completa de grabación, voy a tener como 500 clips y subclips que no uso. Entonces no le voy a estar dando clic, 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 ¿no? Entonces acuérdense de la maravillosa tecla Alt. Cuando yo le doy tecla Alt en Pro Tools y le doy a Yes, ya me lo lleva todo. Entonces me lo borro. Y me estoy quedando con los clips buenos que están usados y los que tengo aquí. Estos tres. Y ni siquiera están en mi papelera, fíjense. Sino han sido completamente borrados del disco duro. Y del mismo modo, de aquí yo puedo decirle, pues, rename, ¿no? Le podría cambiar de nombre. No recuerdo esto si está en las versiones 10 y 12, pero aquí me da la opción de cambiar solamente el nombre del clip o cambiarle el nombre del clip y a su vez el nombre, bueno, acá no está, pero el nombre del clip en el audio files. Y yo le podría decir, no, si quiero, por ejemplo, vamos a ver acá. Me voy a de clase clips, audio files. Tengo narración 04. Entonces le voy a cambiar de nombre solamente el clip. Me dice, ¿no? Name clip only, solamente clip. Entonces yo le puedo decir voz 1, por ejemplo. Le doy OK y me está cambiando el nombre aquí. Pero no me está cambiando el nombre acá. Entonces yo le podría decir rename voz final, por ejemplo. Y que me cambie el nombre en el clip y también en el disco. Entonces voz final se cambia en el clip y acá también.
¿Por qué estás perdiendo? Guaján, no estamos viendo la parte de la carpeta, por eso. Ah, perdón. Gracias por avisarme. Sí, sí, no te Voy a preocupes. compartir todo. Ahora sí. Vamos a hacerlo de nuevo. Esto de aquí estaba con... Bueno, este clip de aquí, el 107. Aquí está el 107. Le voy a cambiar de nombre. O le voy a poner guitarra, por ejemplo. Guitarra 1. Y si le doy nombre solamente al clip, ya me cambió el clip. Aquí está guitarra 01, acá también. Pero acá sigue saliendo como audio 107. Ahora, si yo le cambio de nombre, guitarra final, pero le digo, cambia el nombre del clip y también del disco, del archivo del disco, le doy OK. Entonces se llama ahora guitarra final y aquí también se cambió de nombre en el archivo del disco. Entonces esas son las maneras de tratar los audio files, los clips, perdón, de la lista de clips. Y bueno, acá tenemos también opciones de búsqueda, de selección, de muestra, ¿no? Pero no son como que no, bueno, en particular yo no lo uso, ¿no? Entonces simplemente lo más básico es saber renombrarlos, cambiarle de nombres, eliminarlos. Y también se puede exportar desde aquí, ¿no? Le doy clic derecho y export clip. Pero tampoco yo lo uso desde aquí, ¿no? Ya la manera de exportar ya les enseñé en la clase pasada cómo lo hago, pero también desde la lista de clips se puede hacer. Listo, estamos ahí con eso. Ahora vamos con estos botoncitos de aquí, que faltaba ver. Esto de acá, por ejemplo. Acá tenemos un botón más que se llama Tap to Transients. Para eso voy a abrir otra sesión. Vamos a ver qué sesión abro. A ver. Bueno, por acá tengo un reggaetón. Bueno, cualquiera en realidad, ¿no? Pero ese es el que se me viene a la mente. Vamos a ver. Como el reggaetón tiene las percusiones bien fijas, El plan. el plan se llama. Tengo que terminarlo esta No, semana. Me pega tiene ese loco ese nombre, tema. pega. Pega el nombre para qué. Vamos a ver. Se tarda esto. No sé por qué se demoran. Vamos a ver. Ahí está. Ya, vamos a ver aquí. ¿Se escucha lo que grita mi hija? Solo un poco, no te preocupes. Bueno. Vamos a ver. Bueno, estoy poniendo el audio movers para que lo escuchen ahí, pero no es necesario, ¿no? Porque no estamos viendo calidad ahorita. Vamos a ver. Listo. Entonces ya hemos visto absolutamente casi toda la barra de herramientas, ¿ya? Solamente nos falta ver estos de acá. Estos de aquí. A ver. Vamos a ver este de aquí ahorita. Ese se llama el Tap to Transients. ¿Para qué sirve eso? Nosotros tenemos aquí una percusión, por ejemplo. Los transientes ya saben que son lo primerito que se va a escuchar, ¿no? Por ejemplo, aquí si tenemos esta señal de audio, la transiente va a ser esto de aquí.
Esto de acá. Caramba. ¿Por qué sale eso? Ah. Esto de acá. Y esto tenemos que tenerlo claro porque cuando lleguemos a la parte de mezcla, cuando lleguemos a la parte de mezcla en compresión, tenemos que tener muy en claro qué es la transiente. Porque con un compresor podemos matar la transiente. Y la idea es no hacerlo, ¿no? Porque es lo primerito que se va a escuchar del sonido y lo que le va a dar la característica al instrumento. Entonces, eso vendría a ser la transiente. Entonces, tap to transients significa que si yo activo este botoncito de aquí, simplemente al darle tap, me va a llevar a las transientes. Ahorita les voy a decir por qué está pasando eso, de que me está llevando a las transientes de distintos canales. Voy a activar esto de acá. A ver qué está. Bueno, me está... que se seleccionó todo. A ver, un ratito. Solamente quiero este. Ya. Entonces, fíjense que si yo le doy tap, me lleva a la primera transiente. Entonces, esto me podría servir tal vez para hacer un corte aquí. Ya les enseñé cómo cortar. Me voy al siguiente tap. Me lleva a la otra transiente. Podría cortarlo si deseo. Me voy al siguiente tap. A ver dónde estamos. Entonces, fíjense, cada tap me va a llevar a la transiente de cada golpe del instrumento. Yo ya podría cortarlo, podría hacer lo que quiera. Y si no tuviese activado esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo no tengo activado el Tap to Transients, si yo le doy tap aquí, me va a llevar al inicio del clip. Si yo le doy nuevamente tap, me va a llevar al final del clip. Nuevamente inicio del clip, final del clip. Si yo activo Tap to Transients, me lleva al inicio del clip y de ahí me comienza a llevar a los transientes del instrumento. Esto sirve mucho para edición, porque a veces yo quiero editar, por ejemplo, este de aquí, porque a mí me pasa muchísimo, ¿no? Que a veces suena mal, quiero copiar y pegar del otro tambor. Entonces, hago esto, hago clic aquí, le hago zoom. Entonces, fíjese cuánto me estoy demorando, ¿no? Quiero hacer esto, quiero cortar ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, para no estar haciendo todo eso, simplemente con Tap to Transients, sé que es el tercer golpe, le hago tap, tap, ahí, hago zoom y ya estoy ahí. Fíjense dónde me estaba llevando, ¿no? A la transiente de ese golpe. Entonces ahí yo podría editar, hacer lo que quiera, ¿no? Y vamos a ver otra cosita acá. Sí. Tengo que tener el canal seleccionado del cual yo quiero que, por ejemplo, este de acá, lleva esas transientes. Acá, esta de acá. Y también se puede utilizar, por ejemplo, en este bajo, como el bajo tiene transientes, también, ¿no? Este sintetizador, por ejemplo, también tiene sus transientes. Si yo le doy tap, me va a llevar al primero, tap. Entonces el Pro Tools trata de adivinar cuáles son las transientes cuando se trata, pero en una percusión es más notorio. Entonces yo le doy tap, tap a este sintetizador y me está llevando todas las transientes. Y es así como funciona ese. Ahora, el siguiente botón, voy a deshacer aquí, este de aquí. Vamos a ver este de aquí, que se llama, a ver, no me está dando el nombre. Link Timeline and Edit Selection. Quiere decir que va a linkear la línea de tiempo con la edición de selección. Eso quiere decir, si yo lo tengo acá, apretado este botón, entonces yo puedo dar una selección y fíjense
que yo le doy selección. Y obviamente me está dando una selección de tiempo, ¿no? Yo le doy play. Y normal se escucha lo que yo estoy seleccionando. Ahora, si yo deselecciono este botón, entonces fíjense que tengo una selección aquí, pero yo ahora estoy seleccionando en otro lado y fíjense que me aparece una barrita de naranja, ¿no? Dos barritas con unos puntitos a los lados. ¿Qué pasa si yo le doy play ahí? No sé si hicimos la clase contigo, David, de esta parte. No, tampoco estuve, porque esto está dentro de la clase Ya, entonces 11. fíjense que yo ya tengo mi selección de línea de tiempo y me voy a otro lado y fíjense que la selección de línea de tiempo se quedó aquí y yo tengo ahora otra selección con dos barritas. Si yo le doy play, ¿cuál se va a reproducir? ¿Cuál creen que se va a reproducir? La azul. Lo que se seleccionó, Lo que seleccioné es esto. ya eso Pero, se... claro, pero no se va a reproducir eso. Se va a reproducir lo que está en timeline, lo azul, como dice David. Entonces fíjense que yo he seleccionado esto y voy a darle play. Y fíjense, ¿desde dónde se está reproduciendo? Entonces, eso es porque está deseleccionado esto. Entonces, yo podría linkear y ahora sí la línea de tiempo va a coincidir con la línea de selección, de edición. Entonces ahí sí, ¿no? Entonces, ¿para qué podríamos utilizar esto? ¿No? Yo podría poner clic aquí, fíjense que la flechita azul está aquí, deselecciono y me voy a otro lado. Entonces yo podría estar editando aquí cualquier cosa y si voy a dar play, se va a dar play desde donde está la flechita azul. Esto puede servir, o a veces lo he hecho, cuando lo tengo en modo loop, el play. Entonces, ¿cómo le doy loop al play? Simplemente le doy clic derecho y le doy loop. Entonces, para que haya un loop dentro de la línea en la ventana de edición, tiene que haber mínimo 0.5 segundos. Si tengo menos de eso, no se va a reproducir en loop. Entonces, voy a quitar esto voy a quitar el audio moves para que no suene tan fuerte. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho alguna vez, ¿no? Simplemente ha venido a grabar un guitarrista, tiene que grabar un solo y tiene que estar practicando. Entonces yo hago un loop de donde debe el guitarrista grabar para que practique. Lo deselecciono. Entonces el guitarrista está practicando y yo estoy editando por acá, ¿no? Esto tiene que estar así, ganando tiempo, ¿no? Le hago face, haciendo mi edición de siempre. Entonces fíjense aquí el loop. Cuando llegue aquí se va a repetir. Entonces el guitarrista sigue practicando y yo sigo editando lo que quiera, ¿no? Voy a estar editando aquí, etc. Entonces, para eso sirve este botoncito de link. No lo suelo usar, pero en algún momento es importante. No sé si la versión 10 lo tiene, porque hace muchos años pues que no trabajo con la versión 10, pero este botoncito es para eso justamente, ¿no? La 12 creo que sí lo tiene. La 12 sí lo tiene. La 10 igual, sí. Sí. Sí lo tiene también. Perfecto, entonces. El siguiente botón, de aquí, a ver. Es parecido al anterior, va a ser un link, pero este se llama, a ver, Link Track and Edit Selection. Entonces el anterior es un link timeline o línea de tiempo. Hemos linkeado la línea de tiempo con la selección de edición. Entonces este de aquí lo que va a hacer es linkear el track con la selección. Eso quiere decir que si yo estoy editando aquí, fíjense que yo hice clic aquí y se seleccionó el track. Si yo hago clic abajo, en esta área se selecciona el track. Pero si yo deselecciono aquí, el track está seleccionado, yo edito
en el track de arriba y no pasa nada porque no me está seleccionando el track. Entonces es así como funciona ese. A ver, una cosita aquí. Sí, es para eso nada más. Eso nunca lo uso, pero siempre lo tengo activado. Y luego, si yo selecciono, por ejemplo, cualquier track, desde aquí, y yo quiero solear ese track, para no tener que irme hasta el nombre del track y abajo, ponerle S, simplemente me ubico en el track que quiero y le doy Shift S y se selecciona la S. Si me voy al track de arriba, le doy Shift S y le estoy soleando. Y si yo tuviese este proyecto, por ejemplo, que tiene muchos canales, yo voy a darle la S en este auxiliar de abajo, le doy S y acá no. Entonces le doy play y digo, pucha, ¿qué pasa? No sé. Entonces, en vez, para no estar buscando dónde está la S, para deseleccionarlo, imaginemos pues que tengamos un proyecto de 200 canales, no voy a estar haciendo de hasta abajo y de estar buscando la S, entonces simplemente me ubico aquí arriba, donde está mi área de contador, y si la S está marcada aquí, significa que hay un canal en S, uno o varios. Entonces simplemente le doy clic aquí y ya quité la S del canal donde estaba, ¿no? Para no estar buscando dónde está. Lamentablemente eso no pasa con el mute. Si yo tengo acá unos canales en mute, aquí no me deja, ¿no? Entonces, Ahí sí hay que buscar uno por uno. ahí sí toca buscar. Simplemente acá, Ah, fíjate que aparece la M aquí, yo tengo un canal muteado. Entonces ahí sí me tocaría buscar. Y el último canal justamente es el que está muteado. Si yo le saco el mute aquí, ahí no debería aparecer acá, pero no sé por qué está ahí. Bueno, raro este Pro Tools. Pero aquí lo tengo muteado y ahí lo quiero dejar. Luego, bueno, hasta ahí estamos con esto de acá. A ver, de ahí sigue. La compensación de retardo lo vamos a ver cuando veamos mezcla. Vamos ahora a ver la visualización de canales. Me voy a ir al otro proyecto. Y vamos a ver las listas de reproducción. Con eso ya terminaríamos lo de hoy. Vamos a ver. Pro Tools, estamos aquí. Miren, yo he abierto el... a ver. He abierto el Pro Tools del proyecto anterior, donde he borrado clips. Y fíjense lo que me aparece, ¿no? Hay clips, hay archivos perdidos y me va a aparecer esto. Entonces yo podría tomar la decisión de no buscarlos, buscarlos automáticamente, perdón, manualmente o automáticamente. En este caso no quiero hacer nada porque... ¿qué pasó aquí? A ver, voy a compartir de nuevo. En este caso decidí no buscarlo, simplemente me quedo aquí y listo. Ahora, yo tengo este canal que dice narración y en esta área yo quiero grabar algún instrumento o lo que me falta en esta grabación. Entonces voy a crear un canal nuevo que se llame solo de trompeta, por ejemplo. Entonces justamente en esta área tengo que grabar la trompeta. Yo le doy rec, grabo. Entonces estoy grabando ahí todo bien. Y al momento de finalizar, pues el trompetista me dice, ¿sabes qué? Sí, me ha gustado la toma, pero quisiera grabar otra toma más a ver cuál queda, ¿no? Para saber si es que me puede salir mejor tal vez. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Creamos otro canal, allá. ponemos solo 2, muteamos esto y volvemos a grabar.
Entonces estamos grabando la segunda toma del trompetista. ¿No? Estamos grabando ahí todo bien. Y así nos tiene 50 veces. Entonces no vamos a estar creando 50 canales, ¿no? Porque sería terrible. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Simplemente, ya hemos hecho la primera toma y le decimos crear una nueva toma, pero en ese mismo canal. Entonces le decimos nuevo. Entonces, fíjense que yo le estoy dando clic en esta flechita de acá. Le digo nuevo. En este caso me pide cambiarle de nombre si es que quiero, pero esta es la última versión, como les digo, ¿no? En la versión de ustedes no les permite hacer esto. Entonces simplemente le doy OK y nuevamente grabo. El rec aquí. Entonces voy a grabar nuevamente. Y el señor este me dice que nuevamente quiere grabar otra toma. Entonces simplemente le digo nuevo. OK. Y sigo grabando varias tomas. Entonces ahí tengo una tercera toma de ese instrumento. Le doy stop. Y ahora tengo que verificar cuál queda. Entonces tengo varias opciones. Yo puedo estar dándole play. Y acá tengo, cuando le doy clic nuevamente a la flechita, acá me aparecen los tracks que ha grabado. Entonces si le doy al número 1, me va a aparecer el número 1. Número 2, me aparece la segunda toma. Y ahí voy eligiendo. Si quiero verlo de otra manera, como listas de reproducción, me voy donde dice Waveform y le doy acá Playlist o listas de reproducción. Y fíjense que me está apareciendo aquí el principal y abajo me están apareciendo los otros. Entonces, si yo le doy S aquí, no es que voy a soldear este canal solamente, sino estoy reproduciendo toda la música, pero estoy escuchando solamente esta toma. Si yo le doy S aquí, estoy escuchando solamente esta toma, pero con todo lo demás. No estoy escuchando solamente esto, acuérdense. Y fíjense que cuando yo le doy S aquí, no me está marcando aquí la S. Esta S no se marca, porque no estoy soldeando el track. Simplemente estoy soldeando una lista de reproducción. Entonces es diferente. Si yo le doy S aquí, ahí sí se marca, porque estoy soldeando el track. Pero aquí estoy soldeando solamente la toma segunda, pero sigo reproduciendo todo. Si yo le doy ese aquí, me está reproduciendo de estos tres, solamente este. Pero sigue toda la música. Y acá se dan cuenta, ¿no? Que no está la S seleccionada. Y bueno, en esta versión, lo bueno que hay es que si yo decido que este es el que queda, simplemente le doy clic aquí y se sube. Se sube al principal. Si yo decido que sea este el principal, le doy clic aquí y se sube. Pero en el caso de ustedes, si yo decido, por ejemplo, que este es el que queda, simplemente lo subo manualmente, ¿no? Le doy clic aquí y lo subo. O simplemente me ubico aquí en la flechita y selecciono la que quiero. Si quiero que quede la segunda, le doy clic en el segundo y se sube la segunda y los demás ya no. Y si quiero volver a verlo en modo de track simple, ya no le doy playlist, sino me regreso a waveform y ahí queda. Seleccioné la que queda. Y así puedo hacer pedazos por pedazos, ¿no? Porque a veces tengo muchísimas tomas y a veces tengo voces que de repente una palabra de la segunda toma lo dijo mejor, entonces selecciono la segunda. Fíjense que aquí en la manito tiene que estar en separación. Entonces simplemente selecciono la segunda y lo subo. Entonces así voy seleccionando como un rompecabezas, ¿no? Esto lo hago en voces, por ejemplo. Porque hay Qué veces en que chévere, no, eso es muy útil. sí, a veces hay palabras que en la segunda o tercera toma lo hace mejor, o por acá, esta de acá, y lo subo y así voy armando el rompecabezas. Y ahí queda y regreso a waveform y listo. Tengo ya el track todo como debe quedar. Y ese es lo que sería el playlist y las listas de reproducción.
Y también una bondad de este Pro Tools, del último, no sé si en el 12.5, no recuerdo, es cuando voy a hacer grabación en loop. Entonces, igual se los voy a mostrar. Entonces, para hacer una grabación en loop, simplemente le doy clic derecho aquí al rec y me voy al loop. Entonces, yo podría grabar aquí algo en loop, selecciono, le doy aquí y vamos a grabar. Segunda toma, tercera toma. Pero en este caso, tengo que seleccionar algo yo aquí. Fíjense que yo he hecho varias tomas en loops. Voy a crear otro canal para no confundir. Voy a poner aquí, por ejemplo, conga, por ejemplo. Entonces, voy a grabar en loop esto, por ejemplo. Va la segunda toma, la tercera. Se le apagó el teléfono. No, ya vuelve ya. ¿Y qué más, David? ¿De dónde eres tú? Yo soy de Los Ríos. Ah, Ecuador. Claro, sí, de Ecuador. Ahí pensé que eras de Perú, por ahí. Ah, bueno, no. Pues, no a confundir tanto, ¿no? O sea, no, creo que la mayoría de los que, o sea, recibimos clases aquí somos de Ecuador, ¿no? Pues no ha venido mucho día. Mm, sí, pero bueno, ojalá esperemos que vengan. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué pasó? ¿Se le bajó el Sí, audio? ahí ya me escuchan. Ahora sí, te he escuchado. Ahora Ah, sí. ya, ahora sí. No, se me había apagado el celular, no lo había cargado, ya lo conecté ya. Ya estamos por terminar ya. Ya listo, como les decía, hice 4 tomas en loops. Y fíjense que esas 4 están aquí. Tengo la principal y tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces, yo, este de acá les había dicho como está más sombreado, está más blanco el color. Entonces, ese es el wall clip. Y esto de aquí son las subtomas que hice, ¿no? Hice 4 tomas yo. Entonces, estas son cada una de las 4. Por ejemplo, este de acá es la primera, esta de acá es la segunda, esta de acá es la tercera toma, y esta de acá es la cuarta toma. Así es como lo van a ver ustedes, si hacen grabación en loop. Tienen que seleccionar aquí los subclips, son cada una de las tomas. Y si jalan el wall clip, van a jalar las 4 tomas, pero juntas. Y la bondad de este O Pro sea, ya Tools, consolidadas ya. claro, el wall clip consolidado, las 4 tomas juntas. Y los subclips están, así es como lo van a ver ustedes. Y bueno, la bondad de este Pro Tools es, por ejemplo, yo acá selecciono preferencias, me voy a clips, no, acá hay una opción, sí, en clips, hay una opción que dice Send Fully, esto quiere decir que si yo activo esto, me va a crear las listas de reproducción por cada pasada. Entonces, fíjense, voy a crear otro canal que se llame Timbal, por ejemplo, y voy a crear varias pasadas. Esta es la primera, la segunda, no, me falta activar algo más. A ver, un ratito, solamente para que lo vean aquí en esta versión. ¿Dónde está eso? En recording.
Acá. Acá, miren. Fíjense que tengo una opción que dice automáticamente crear nuevos playlists cuando estoy grabando en loop. Entonces lo pongo OK y voy a crear aquí la primera pasada, la segunda pasada. Y fíjense que aquí automáticamente me creó, ¿no? La otra pasada. Entonces esa es una de las novedades pues, que trae este Pro Tools, ¿no? Pero en el caso de ustedes es distinto, ¿no? Como les había dicho. Y vamos a verlo con un ejemplo más claro aquí. Voy a poner mi micrófono. Entonces vamos a hacer unas 3 pasadas pequeñas. Vamos a ver, ¿no? Hola, hola, toma 1. Hola, hola, toma 2. Hola, hola, toma 3. Hola, hola, toma 4. Entonces, es justo lo que les decía, ¿no? El wall clip, si yo lo jalo, esta es la primera pasada, la segunda pasada, la tercera y la cuarta. Y si yo lo quiero por separado, simplemente me voy aquí, ¿no? Esta fue la primera, esta fue la segunda, esta fue la tercera, y ahí voy a elegir. Entonces, esa es un poquito lo que va a ser más tedioso, ¿no? Como no lo tengo en playlists, entonces me toca elegirlo aquí desde la lista de clips. Pero igual es muy útil, ¿no? Para poder estar ahí dándole pasadas y una vez más y así. Y esa es otra manera de hacerlo para no utilizar los playlists, grabarlo en loop record y de ahí elegir cuál queda y bueno, eliminar la que no queremos y queda, pues, ¿no? Y lo elegimos. Más yo veo eso para instrumentos. Sí, para instrumentos, porque son pasajes más cortos, ¿no? Claro. Y listo. A ver. Sí, hasta ahí quedaríamos el día de hoy, chicos. No sé si tienen alguna duda de todo lo que hemos hecho. No, ¿para qué? Súper didáctica la clase. Sí, súper práctico, ¿no? Hay muchas cositas del Pro Tools que nos facilitan la vida. Que también se pueden hacer en otros Sí. lados, pero nos demoramos más. Esa es la ventaja del Pro Tools, ¿no? Que lo podemos hacer más rápido. Listo, señores. Entonces ahí quedaríamos la clase de hoy y ya nos estaríamos viendo el día viernes. Listo, muchas gracias. Listo, chicos. Que Bueno, pasen Bajan, pasa bien. Hasta luego, Listo. compañero.